Hola mi gente linda, sean bienvenidos una vez más al canal. Para aquellos que no me conocen, me presento. Yo soy Yonix y hoy quiero compartirles un vlog bien pero bien entretenido. Con esto de las reaperturas de La Habana y de todos los negocios particulares, me di la tarea de hacer, digamos, una especie de recopilación de lugares que fui visitando a lo largo de todos estos días en estas semanas. Así que si te quieres divertir, entretenerte y pasar un rato ameno junto conmigo, te invito a que veas el video hasta el final y lo disfrutes. Aclararles que la intención de este video es solo entretenimiento, no tiene más ningún otro propósito. Sin más preámbulos, dentro intro. Estaba buscando justamente el momento indicado o el lugar exacto para hablarles sobre este tema, y bueno, hoy tuve la oportunidad de visitar una. Las piscinas rentables o las casas con piscina acá en Cuba. Ustedes saben que en los últimos tiempos o en los últimos meses ha sido complicado que el cubano se entretenga o que encuentre formas para entretenerse. Ustedes saben que cuando el cubano ve algo que le da dinero, pone todos sus ojos en ello, y verdaderamente, caballero, en estos últimos meses se han desatado una cantidad de estas piscinas rentables que no les puedo explicar, a tal punto que no sé, parece que piensan de esta forma: ah, mira, eso me da dinero, bueno, voy a coger la parte del patio de mi casa, voy a abrir un hueco y voy a poner agua ahí, voy a echarle el agua al charco y voy a rentarla, ponerla en rebolico, anunciarla en todos los lados para que la gente venga y me la alquile. Esta que visito en el día de hoy, bueno, ahora en el blog voy a mostrarles muchas cosas que voy a compartirles sobre todo lo que voy a vivir en el día de hoy aquí. Está muy lejos, tuvimos que atravesar la Novia del Mediodía, ¿saben? Pasar por el Guajay. Todas las personas que conozcan sobre este lugar saben hasta qué punto tuvimos que llegar. Bueno, tuvimos que alquilar hasta un carro y todo, pero el precio está para morirse. 5.000 pesos cubanos. Sí, están muy caras. También quería hablarles un poco sobre eso, porque existen piscinas que son de pasadías, en plan de que vienen desde por la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, pero también hay piscinas que te dan la opción de quedarte de un día para otro, y esas salen más caras porque tienes que pagar la piscina y tienes que pagar las habitaciones. Yo verdaderamente las veo súper mega caras. Con 5.000 pesos yo saco, no sé, una casa en la playa y creo que se aprovecha más el dinero, pero bueno. Hablándoles un poco sobre las novedades que han ocurrido por estos días por acá por Cuba, les cuento que ya aquí en nuestro país comenzó la vacunación de los niños. De hecho, ya me ven que me tiré, como digo yo, mi chaquetilla de Masterchef. Me tocó por la libreta venir a vacunar. Verdaderamente no tengo que vacunar, saben, nada más apoyar la vacunación. Como no tengo que vacunar niños, tengo que estar sentado ahí en el observatorio, saben, la hora que tienen que esperar los niños. Y bueno, hoy comencé la vacunación y tuve que venir para acá, ¿sabes? Se prevé que para el mes de noviembre alrededor de un 90% de la población de Cuba tiene que estar vacunada, y eso va a conllevar a que justamente el 15 de noviembre se abran las fronteras y los aeropuertos en Cuba para que las personas puedan viajar. Déjenme hablarles un poco también sobre eso. A partir de esa fecha, toda aquella persona que quiera viajar a Cuba, o sea, a partir del 15 de noviembre, ya puede venir sin PCR, no tiene que hacer, saben, esos 5 días de aislamiento. O sea que van como que a liberar un poco de eso, porque supuestamente para esa fecha va a haber una gran cantidad del país vacunada. Y verdaderamente me dio una nostalgia entrar a un aula de una primaria y ver las sillas, ver a los niños gritando, que estaban conectados con su teléfono, saben, estamos en una nueva era de la civilización, pero bueno, seguían la bulla, la algarabía, saben, son cosas que se extrañan de la niñez de uno. Hoy nos encontramos en otras de esas maravillosas casas en la playa que a mí me gusta pasar el rato, divertirme y rentarla. Muchos de ustedes se preguntarán: bueno, Jonathan, ¿por qué siempre estás metido en una casa en la playa? Este tema, digamos, como que se me facilita un poco porque como somos muchas personas, muchas amistades, se nos facilita un poco a la hora de pagar la renta de la casa en la playa. Así que les voy a hacer un pequeño house tour. Lo que están viendo ahora viene siendo el equipo de un DJ que nos hizo el favor de ponernos música, porque esta casa en la playa se sacó por el cumpleaños de una de las amistades de nosotros. Bueno, como se pueden dar cuenta, la casa cuenta con piscina. Ahora van a ver todos los cuartos. Tiene 4 cuartos la casa, algo que para mí me llamó muchísimo la atención. Y la noche salió en 8.000
pesos moneda nacional. Nosotros tuvimos 2 noches, o sea que se tuvo que pagar 16,000 pesos. Sí, la veo demasiada cara. Bueno, aquí puedes estar viendo la sala, los muebles un poco deteriorados, pero bueno, creo que fue lo que menos utilizamos porque siempre estábamos metidos en los cuartos o en la piscina o en la playa. Algo que me llamó mucho la atención es que dentro de la casa encontramos este cartel con un chef a domicilio que prepara toda esa comida que están viendo y la trae directamente hacia tu casa. Este primer cuarto yo creo que nadie le dio uso, yo creo que ahí nada más durmió el DJ, que fue un solo día de los 2 días que fuimos, así que está totalmente intacto. De los 5 cuartos hay un cuarto que lo declararon como el cuarto de relajo, así que yo pienso que todo el mundo dormirá en uno. Tenemos 5 y vamos a dormir todos en uno. Vamos a ver cómo pasamos estas 2 noches aquí. Y todos los días no podemos tener la posibilidad de tomar cerveza Cristal, cerveza Bucanero, una cerveza que es la cubana, pero es la más cara. Entonces nosotros compramos cerveza Tínima, que es algo parecido, pero es un poco más barata y se vende principalmente en negocios estatales. A mí en lo personal se me hace como que esta casa fueron 2 casas separadas antiguamente y después las unieron, porque literal es una casa súper inmensa. A lo mejor es idea que yo me hago, pero bueno, vamos a seguir con el house tour. Hola. Unas palabras. Bienvenidos. ¿Cuál es su cuarto favorito y su lugar favorito de la casa? No, el mío es el despacho. El despacho. Te lo quiero enseñar. Hola. Dale. Bienvenidos a mi cuarto. Ahora un tour de tu cuarto. El mando del Ajá. temperatura climatizada todo el día. ¿Hace rato? Aquí tenemos los escaparates. Ajá. Aquí está la parte Abierto. de Jonathan, la parte Muy de importante. mi hermano, Vengan por aquí. Aquí salimos a la cocina. la cama está perfecta. Sí, está súper perfecta grande. sin ella arriba. Sigue con el room tour. Ajá. De las muchachitas. Sí. Bueno, mira aquí. Sí. Los zapaticos muy chulos. Ajá. Aquí esto es para personas que no quieren utilizar la cama, se esconden aquí. Exacto. Todas las camas están súper buenas. Fíjense. Yo sé bien que no de afuera, pero el día en que yo me muera, sé que irás a ayudar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la Bueno, hoy tuve la posibilidad de salir después de tanto tiempo de estar de cuarentena, que todos los bares estuvieran cerrados y tal. Hoy voy a salir con mis amistades a despejar un rato. Verdaderamente sé que estamos en tiempos difíciles, pero caballero, siempre creo que cumpliendo las medidas podamos visitar los lugares, dígase discotecas, bares, museos, etc. Entonces nada, voy a visitar varios lugares hoy y les voy a documentar toda la experiencia en el video blog que están disfrutando ahora mismo. Terminamos nuestra estancia en el bar Yarini. Vamos a darnos una vuelta por La Habana Vieja a ver qué otra cosa podemos encontrar porque todavía la noche es muy larga. Cuenten ahí sus impresiones del lugar. Let's go. Yo creo que 1,000 pesos. El ambiente está bueno. 1,000 pesos, 4 micheladas que nos tomamos, 2 tú y 2 yo. Y hay un mojito. Las micheladas están súper buenas. Mira Sí, qué lindo. estaba súper buena, súper rica. Chanaya, estoy grabando un video, gracias. ¿Te gustó el mojito? Sí. Ah, bueno. Yo lo veo súper bien y nos salió 1,000 pesos, incluyendo el 10%, que saben que eso es algo novedoso en los bares particulares que se están abriendo aquí en La Habana.
Ok, bienvenidos a un nuevo día en este vlog. Ya se pudieron dar cuenta que literalmente tuve que picar el vlog en varios días, pero bueno, no importa, no pasa nada. Hoy tuve la posibilidad de, ¿cómo decirles?, cumplir algo que hace rato o que nunca pude hacer desde que comencé a ser youtuber. Porque, ¿qué pasa? Hace un tiempo atrás, cuando la comunión de YouTube Cuba era más unida, aquí se hacían quedadas de youtubers, en plan de que todos los youtubers venían, compartían, incluso invitaban a sus fans para que interactuaran con ellos. Pero bueno, ya eso desapareció totalmente de la faz de la tierra. Llevamos a cabo una de esas quedadas que bueno, fue algo rápido, random, flash, por lo que todos los youtubers que existen aquí en Cuba creando contenido no van a estar en el día de hoy. Ahora voy a mostrarles todos los invitados y todas las personas que hemos estado aquí. Hemos tenido un súper día en el día de hoy y verdaderamente súper feliz de haber conocido a todos estos creadores de contenido. Como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí en el parque de H-21, el parque de los K-popers, como les digo yo, porque aquí básicamente siempre hay gente bailando y cantando K-pop. Pero bueno, fue el lugar que cogimos y ahora voy a mostrarles todos los creadores de contenido. Ya tenemos una por aquí, preséntate. Preséntate. Me estás jodiendo, nada. Preséntate. Maimancitos Vlog, yo lo tengo aquí ya en modo automático. Para que la conozcan y la visiten. Maimancitos Vlog, búsquenme, pero nada, le estaba haciendo una broma. Hola, buenas noches. Hola. Mira, por favor, qué buenas noches. Mi canal es... Mira, me estoy viendo hasta aquí, ¿verdad? No. Es que este ángulo no me favorece. Ah, ya, vamos a buscar un ángulo mejor para ti. Tengo dos canales. Uno se llama Indriani Vlog y el otro se llama Vida Cotidiana en Cuba, que lo empecé hace 2 meses. Se pueden ir y suscribir, me ayudarían. Por supuesto. Cantidad. A ponerla. Él lo va a dejar aquí, vas a poner aquí. Claro. Vida Cotidiana en Cuba. Exacto. Exacto. Y en el link también de la descripción, no sé si lo pondrás. Sí, como que no. Ajá, Todos perfecto. permitidos. Mi canal se llama Camila Carvalho Inside, es un canal muy jovencito, tiene 2 añitos nada más. En el canal hacemos varias cosas, como por ejemplo videos en directo, muchos videos en directo, hacemos vlogs. Ando buscando antiguos cines de La Habana, además de compartir algunos momentos con mis suscriptores, que me parece genial poder hacerlo, y por ahí va la cosa. Y por supuesto que siempre a todo esto trato de meterle, introducir el tema del cine, que bueno, que realmente fue lo que te inspiró. Así que... Visítenla. Bueno, mi nombre es Willes, mi canal se llama Vlogs y trata acerca de visitar lugares de La Habana, pero siempre mirándolo desde un punto de vista histórico. Espero que me apoyen en mi canal, darle like y darle las gracias a Ionix por darme su espacio en mi No hay de qué. Saludotes, ¿cómo están? Espero que pero que muy bien. Yo también lo estoy porque estoy compartiendo aquí en una quedada de youtubers cubanos, jóvenes youtubers que estamos luchando poco a poco para subir los suscriptores y por hacernos notar en esta grandísima comunidad de YouTube. Aquí compartiendo con mi amigo Johnny 2 y que también se suscriban a mi canal, que es Tu Jaleo TV. Trata sobre los actores, artistas, actrices, bueno, todo lo que tiene que ver con la farándula cubana y también internacional. Les traigo noticias, chismes, vídeos de curiosidad y todo eso. Así que suscríbanse ahí en el canal, activen la campanita, al igual que con mi amigo Johnny 12. Gracias por ver este video. Ya todo el mundo te conoce en mi canal, pero bueno, di lo que te dé la gana. Primero tiene que decir qué digo. Y después Voy a decir, sí, hay que empezar el discurso con ¿qué digo? ¿Qué ahora Claro. digo? Yo nunca he hablado Bueno, en un video. seguimos aquí hablando. Seguimos aquí hablando y compartiendo con los muchachos de K-pop que los bautizaron como paper. Pero bueno, estoy tratando aquí de entender la cultura porque nunca había estado en una Claro, quedada claro. de estas personas y bueno, y aprovechando que estábamos ahí los youtubers, Sí. también compartimos con ellos. Y nada, recuerden que yo soy Lisandra, para los que no Claro, conocen. suscríbanse. Suscríbanse al canal Lisa García, imagino que Jonathan lo ponga luego. Claro, Este video, ya tú eres costumbre en mi canal. Yo voy a hacer spam, no sé. Nada, ya está. Muchas gracias por tenerme en este pedacito. Bueno, me llamo Kaylis, mi canal se llama Kaylis Aoki, trata un poco de la vida en Cuba, lugares que pueden visitar, lugares turísticos, a veces muestro más de la cotidianidad, de vez en cuando subo videos sobre belleza, pero me estoy dedicando más a enseñar un poco más La Habana. Suscríbanse, pasen por ahí y cuento con su apoyo. Ahora, el promotor principal de la reunión que andaba ahí, tú sabes, ocupado. Cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, me siento increíble. Siento que esto había que hacerlo. Porque, Sí. Porque, wow, yo te lo dije, o sea, yo los veía a ustedes haciendo videos. Yo soy el más nuevo, por así decirlo, de todos ustedes. Exacto. Yo los veía a ustedes haciendo videos y decía, yo tengo que estar un día con ellos. Porque para mí, aunque tú no lo creas, o aunque alguno de ustedes no lo crea, ustedes son mis ídolos. O sea, son los que yo quería ser, lo que yo quería ser.
Y estoy súper contento de estrechar la mano tuya, de estrechar la mano de Lisa, de estrechar la mano de Camila, de todos los que están aquí esta noche. Esta noche no, esta tarde. Esta tarde. Y espérate que estaba hasta nervioso. Me tiene hasta nervioso. Yo que me desenvuelvo me tiene hasta nervioso. Estoy súper encantado, de verdad que sí. Y nada, mi gente, bueno, ya saben, mi canal es Chengazo Cubano. Suscríbete si deseas, si no, no importa. Mi canal se trata de ayudar a las personas de recorridos por Cuba. La idea es darle la vuelta a Cuba en algún momento, ayudando a toda aquella persona que pueda. Y nada, ¡seguimos! Exacto, muchos se fueron del país cuando eran Mickey, cuando eran Friki, cuando eran Repa, cuando eran emo. Eran emo, ¿verdad? Emo, ¿no? El triste, el... Una cosa también. Mira, hay algunas personas que cuando empiezan a escuchar K-pop como que cambian, no eran esas personas chusmas que eran antes, como empiezan a cambiar y se vuelven como, no las mejores personas porque las mejores personas no existen, sino alguien mejor. A ver, en mi caso, antes era una persona deprimida, me costaba trabajo relacionarme con otras personas y desde que escucho K-pop es todo lo contrario. Soy una persona más abierta, O sea, más relacionada. te ayudó a relacionarte con las personas. Sí. Oh. Me ayudó a encontrar mi mundo, a amigos de verdad, que valen la ¿Tú sabes pena. que yo me doy cuenta? Que tú no me miras. Eso, me di cuenta de eso. Ellos ya te dijeron qué grupos escuchan. Sí, todo es música coreana. O sea, ahora no. me dicen en los grupos que Igual que escuchan, ¿verdad que sí? personas. Muy buena eso. Que cuando empiezan a escuchar el K-pop, a los bailarines así de K-pop y cantantes piensan que son gays. Y así. Muchas personas. Mira, yo tengo dos preguntas para ustedes. ¿Qué grupos escuchan? Y si tuvieran la oportunidad de ir a un solo concierto de esos grupos, ¿a cuál irían? Yo escucho todos los grupos de K-pop. Igual que yo. A ver, mi grupo favorito es BTS y si fuera un concierto, lo primero que quisiera es secuestrarlo. Es mi guapo, después Blackpink, después Easy. No, una pila de grupos, ¿no? Yo conozco todos los... Ustedes conocen cada nombre de... Claro. Yo no me sé ni los grupos de los Son reggaetoneros que yo muchos grupos de digo. K-pop. Wow, ustedes están escapados. Que no podemos mencionar tantos nombres, son muchos. Es una generación entera lo que Claro. estamos en eso. Es una generación entera. Pero actualmente el grupo más famoso Es BTS. Ya tú sabes. Oye, pero qué cosa. A ver, ¿qué tú querías decir? Dale. Que te vi ahí que... Dale, Naya. Ya, se te fue la idea, se te fue la idea. Mira, el señor de los tacones. Era lo de cuando empezamos en el mundo del K-pop. O sea, A ver. ¿de qué mundo tú venías a suponer antes? ¿Qué Bueno, tú yo te escuchaba sentías? reggaetón, o sea. ¿Eras reggaetonera? Sí, Exacto. ya. Bueno, yo conocí La a- reggaetonera repartera. No, bueno, yo escuchaba Maluma. Ah, ya, bueno, el reggaetón urbano ya. El antiguo. Bueno, yo conocí a K-pop gracias a una amiga Pasado oscuro, y fue pasado lo mejor que me pasó porque Creo yo Candelón. Bueno, yo soy antes era una persona diferente, o sea, no tomaba en serio la amistad, decía que, o sea, que nadie me quería. Claro. Y cuando empecemos en K-pop, pues mi mejor amiga, por detrás mi mejor amiga, o sea, que todos, es que somos como una familia y entiendo, o sea, todos me entienden, Todos comprenden tus emociones. no nos critican, o sea, yo vengo aquí y veo que todos, yo estoy bailando y se unen a mí, Todos ¿no? somos Cuando amigos. bailo en otro No lugar se como que... burlan ni nada por el estilo. A ver, otra cosa que tuvimos es, por ejemplo, mis padres muchos se quejan por, o sea, mira, el maquillaje que nosotros usamos casi siempre. Ahora no tengo alergia, se me corrió. Claro, no te preocupes. No, el maquillaje, las mallas, el muchacho debe ser del rosadito. El de la camisa Los rosadito, colores. cualquiera lo ve y dice... Y piensa que son gays. Exactamente. Me encanta tu camisa. Así, tenemos la situación. Otra cosa es la discriminación de la gente alrededor de nosotros, hasta nuestros propios padres. Pero fíjate lo que yo veo ahora mismo, fíjate lo que pasó ahora mismo. Aquel muchacho le dijo a él, me encanta tu camisa. Eso en el mundo real no se ve. No, para nada. ¿Entiendes? Eso en el mundo real no se ve. Es algo que nada más lo veo aquí con ustedes, ¿sabes? Wow, Es como somos una familia, Qué increíble. la música nos une. Una cosa por la que amo el K-pop, que yo pienso que todos piensan lo mismo. Que amo el K-pop porque trajo, para mí es el mejor género que hay. Porque trajo algo que yo no vi nunca. Ellos cantan, a la misma vez bailan, actúan, son bonitos. Y además tienen una moda espectacular. Y de esta manera damos por concluido el vlog por el día de hoy. Sí, no me regañen, sé que hice un picotillo, pero estas fueron muchas cosas que viví a lo largo de estas semanas que quería compartirles en un vlog. Si les gustó el video ya saben cómo apoyarme, recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Jonix y esto fue Dose y nos vemos la próxima semana. Pura vida.